La otra es que uno acaba, arranca a hablar y esto se desconecta y después no se da uno ni cuenta. La evolución entonces de la contabilidad, ¿cómo se da? Según este autor, Sandler, la evolución de la contabilidad se ha dado según el desarrollo de las organizaciones. Es decir, así como las empresas fueron evolucionando, así fue evolucionando la contabilidad. Entonces, en un comienzo, la contabilidad era una teneduría de libros porque había unas microunidades mercantiles. En esa época, las empresas que habían eran sobre todo pesqueras que tenían que ver en los puertos, ¿sí? Entonces, había una teneduría de libros para ese momento, no más en la contabilidad. Luego pasamos a una etapa de la contabilidad administrativa, ya con unidades más estructuradas, unidades mercantiles más desarrolladas, productivas, ya habían ya empresas en las ciudades, en los pueblitos, como propiedad cerrada. Luego pasamos a la contabilidad financiera, con unidades estructuradas, mercantiles o productivas, propiedades múltiples, empresas con sucursales. Luego hablamos de una contabilidad de informes financieros para también unidades estructuradas, mercantiles o productivas, donde habían propiedades abiertas, donde se transaba, aparte de oro, se transaba también en dinero. Y ahora último, estamos ahorita supuestamente en la contabilidad social, con las mismas empresas, con significativa importancia e impacto social. Han visto que las empresas grandes utilizan un informe de gestión. En ese informe de gestión meten ya la contabilidad más social, que es a donde estamos ahorita hoy en día. Entonces, para llegar allá, debimos de haber pasado por la teneduría de libros, y antes de la teneduría de libros en la edad antigua, que es la época que comprende desde el Imperio Romano, se llevaban libros o cuentas en pequeñas hojas, nada muy elaborado, se llevaba en tablillas, en códex, en papiros. En el periodo empírico, procesos sedentarios y necesidad básica de control de recursos, llevar control de pronto de un planero, la evolución con procesos sociales y modos de producción, la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, todo eso que se dio. Entonces la contabilidad era muchas veces hasta en representaciones pictóricas, dibujitos, cuántos granos allí, cuántos granos allá. El método, el método contable para esa época era la partida simple, y así va evolucionando entonces para llegar al periodo clásico. Hubo cambios paradigmáticos del sistema social y del modo de producción. ¿Qué es un paradigma? Paradigma es un establecimiento diferente o nuevo al que se había antes. Entonces, un cambio de paradigma hoy en día sería el Internet. Anteriormente, antes del Internet, pues estábamos en qué época, apenas en la revolución del computador. ¿Qué serían ahorita los computadores en Internet? Y en la época de nosotros, ¿qué serían los computadores sin la contabilidad, para llevar contabilidad sin computadores? Entonces, desde esta época, el periodo clásico, entonces, vemos que se expandió y se generalizó lo de la partida doble gracias a Luca Pacioli, que ahorita lo miramos. Aparecieron las escuelas contables, la contista, la personalista, la centralista. Hubo evolución gracias al capitalismo y la contabilidad en la revolución industrial. Hubo un cambio paradigmático hacia la contabilidad administrativa y tasación del coste, hacia la contabilidad financiera de empresas de propiedad múltiple, hacia estados financieros para empresas de propiedad abierta. Se dieron fundamentalmente muchas crisis económicas en países industriales que reclamaban entonces que la contabilidad ayudara a prever esas crisis.
El periodo científico, entonces, es supuestamente en el periodo que estamos, no evoluciona la contabilidad como proceso social descoordinado, sino que la contabilidad tiene un fin, un propósito, ¿sí? No es solo llevar teneduría de libros, sino que le sirva a unos stakeholders. ¿Stakeholders se acuerdan qué es? Stakeholders son grupos de interés. Es decir, que les sirva a los proveedores, que les sirva a los bancos, que les sirva a los deudores de la empresa. Este periodo científico tiene bases sociológicas, económicas y disciplinares. Coincide con la contabilidad universitaria norteamericana. Hay una estructuración de la profesión y los órganos de regulación en Estados Unidos. Exportan elementos de modelos de otros países a otros menos desarrollados como los nuestros. Hay una evolución económica y procesos sociales acelerados en los últimos 50 años y no sabemos en qué iremos a parar. Y ahorita discutimos eso. En la Edad Media, entonces, es la época transcurrida desde el siglo V hasta finales del siglo XV. La contabilidad de la Edad Media pasa del memorial de la partida simple a la partida doble gracias a Luca Pacioli. Es totalmente independiente del hecho en que hubiera existido o no una técnica contable en la Edad Antigua. Raymond de Rover atribuye tres causas fundamentales a la evolución de la contabilidad. La primera es el desarrollo del crédito, es decir, ya le fiábamos a las personas, entonces esos fiados tocaba escribirlos, tocaba contarlos. La segunda es la creación de sociedades comerciales. Como les dije en un comienzo, primero la contabilidad era para los barcos, las sociedades mercantiles, entonces ya cuando se tenían que desarrollar en ciudades las empresas, o crear subsidiarias, entonces eso ayudó a que la contabilidad evolucionara. Y la tercera, el uso del contrato de mando o representación comercial o contrato de comisión. Ese uso de contrato de mando es que yo por decir algo le digo a Víctor, bueno, Víctor, usted es el encargado de esta empresa mercantil, a usted le toca irse con el barco porque yo soy el dueño, ¿sí? Entonces eso usted va a responder con un contrato de mandato o un contrato de comisión por esa empresa. Entonces lo que hoy llamamos los gerentes modernos, ¿sí? Desde ahí entonces se inició ese concepto, que yo sin necesidad de ser el dueño no tenía que estar tanto montado en el barco para tener mi negocio, sino que podía mandar a alguien para que hiciera para que hiciera yo. Entonces, el primer factor corresponde a la extensión del crédito, obligó a registrar todas las operaciones que no se efectuaban de contado, al igual que algunos detalles domésticos. El segundo factor influyó fue la aparición de sociedades comerciales, agencias o sucursales que ya les expliqué, practicaban independientemente operaciones de crédito a corto plazo, y la organización de estos cálculos dio lugar a las cuentas y racionalización de cómo llevarlas. El de la representación, ya se lo expliqué, era confiar a un tercero la administración de bienes que pertenecen a otro. El mandatario apoderado tiene que forzosamente rendir cuentas de su gestión al comitente. Eso después evolucionó a lo que hoy llamamos teoría de la agencia. A ver qué ha pasado con la contabilidad desde Pacioli hasta hoy. Luca Pacioli era un matemático. La obra más conocida de Pacioli se llamaba La suma aritmética geométrica proportioni e proporcionali. Se imprimió en el año 1497. La edición se dividió en dos partes, una sobre aritmética y álgebra y otra a su vez en 8 encontraban entonces observaciones sobre la contabilidad. Es decir, el libro de el capítulo habló de la contabilidad y lo del método de partida doble, que no era contable, sino como matemático. Y la partida doble nació como algo matemático. Luego, entonces, lo más novedoso que tenemos son los programas de investigación en contabilidad, que según el profesor Leandro Nevano, es el legalista y el formalizado toma bases del económico y del legalista. Ya los vamos a revisar. El legalista
se ubica desde la consolidación de la partida doble hasta bien entrado el siglo XX. Duró bastante ese periodo, desde 1400, casi 500 años duró. Dentro de este programa emergen los primeros intentos de la teorización contable, la teoría contable, que es la que ustedes están peleando acá, que buscan explicar aspectos técnicos de las prácticas y darle justificación racional a los mismos. Yo di teoría contable 5 años también. No, en la San Martín. El programa de investigación legalista. ¿Qué es la heurística positiva? La heurística positiva son los caminos de investigación que debe de seguir. Entonces, la finalidad o el camino de investigación en el programa de investigación legalística consiste en la presentación de unos datos que sirvan de garantía a terceros. Es decir, por eso es legalista, que sirvan de garantía a terceros. Los datos que yo escribo sirvan para garantizar a terceros. Esta teoría legalista está conformada por dos aspectos. El aspecto formal de la contabilidad, que es el que nos dice en qué libros se han de llevar, cómo han de ser llevados, el valor probatorio de los asientos contables. Entonces, la una es la forma, el aspecto formal de la contabilidad y la otra es el aspecto material que determina los presupuestos ordenadores del modo en que han de ser establecidos los resultados de la empresa. Es decir, el uno nos dice la forma cómo ha de llevar la contabilidad y el otro nos dice de cómo nos vamos a regir. Entonces, nosotros normalmente estamos regidos por el Código de Comercio. Entonces, tras Lucas Pacioli, la primera escuela de interés en el pensamiento contable es la escuela llamada contista. Contista viene del nombre cuentas. El precursor fue el francés René Laporte. Esta escuela pretende explicar y justificar las reglas que rigen los movimientos de las cuentas. Entonces, ¿qué era más o menos la explicación de que por qué se lleva el débito a tal cuenta, por qué se lleva el crédito a tal cuenta? Eso era lo que hacía la escuela contista. Ahora bien, miremos. La contabilidad, se decía en esa época, la contabilidad es la ciencia de las cuentas, que representan los movimientos de los valores de cambio clasificados en sus funciones principales y accesorias. Entonces, la escuela contista hacía práctica el culto de las cuentas casi con solemnidad sacerdotal, es decir, las cuentas y más cuentas sobre las cuentas. Nada más. No había, si hablamos de eso, eso sería como que en teoría de libros ahorita. Lleva solo cuentas. Se puede ver entonces claramente el énfasis legal de esta escuela al considerar siguientes reglas fundamentales en los movimientos. Entonces, mire, también tenían reglas para los movimientos, decían, en todo movimiento siempre intervienen al menos dos personas, una que recibe y otra que entrega un valor, ¿sí? Todo es otra. En todo movimiento, el propietario representa a una de las partes contratantes, ya sea como deudor o como acreedor. La otra, las personas que hacen las veces de contratantes tienen intereses con el propietario y se constituyen en personas extrañas a la empresa. Sigue entonces, después del programa legalista, vemos el programa económico. Este programa es una programa económica. Wow, entonces ya le vamos a dar como un interés a la contabilidad que no solo sea reportar, sino que nos diga cuál es la realidad económica de una empresa. Ejemplo, inversión bursátil y proceso de compra de títulos en el mercado de valores. Para eso entonces necesitamos del programa económico porque nos brinda a los que invertimos en la bolsa una confianza para invertir en esa empresa, ¿no? Hola, a propósito, ¿cómo está Ecopetrol ahorita? ¿Cómo hay de problemas que se le vienen a Ecopetrol? Se ha caído el valor de la empresa y fuera de eso le van a endilgar el IVA y tienen que desembolsar como 9 billones de pesos supuestamente. Y Ecopetrol sin de dónde, y Ecopetrol está más caído ahorita. Bueno, dentro de la escuela económica encontramos la escuela personalista. Los aportes de la escuela personalista corresponden a Cervoni del año 1883 a 1886.
los principales puntos conceptuales de la disciplina contable que se apoyan en las relaciones jurídicas, siendo la contabilidad la doctrina de las responsabilidades jurídicas entre las personas que participan en la administración del patrimonio. Esto suena ya que el centro firme de este programa es la búsqueda de cifras reales con base en principios económicos y meterle un poquitico como del código de comercio. Ya empezó esta escuela personalista, además de las cifras reales basadas en principios económicos, meter un poquitico de cosas como el código de comercio. La escuela personalista se centra entonces en tres aspectos, que son el económico, el administrativo y el de la teneduría de libros. Esta unidad se denomina pensamiento legismológico, el cual es la esencia de la contabilidad en cuanto tiene finalidades teóricas, estudio de leyes que gobiernan las empresas y finalidades prácticas, normas de organización de los entes. Seguimos entonces después de esa escuela con la escuela controlista. El creador de esta escuela es Fabio Vesta. En oposición a la escuela que personifica las cuentas, pone énfasis especial en el carácter económico de la disciplina contable. Entonces ya vio la disciplina contable como más como una rama de la economía. La contabilidad es la ciencia del control económico de las empresas y deduce las normas a seguir para que el control sea eficaz, convincente y completo, decía este señor. Encontramos de ahí la escuela patrimonialista, que es el periodo de la economía central. En Italia se le atribuye el planteamiento de doctrinas anteriores como la personalista y la controlista, es decir, la patrimonialista tenía algo de la escuela controlista y algo de la escuela personalista. Y allí la contabilidad tiene por objeto el estudio de todos los fenómenos patrimoniales, sus manifestaciones y su comportamiento. Entonces la contabilidad estudia el patrimonio en su aspecto estático, dinámico, cualitativo, cuantitativo. Propietario. En el siglo XVIII y XVII se destaca en Gran Bretaña la teoría del propietario, que gira en torno a la función del movimiento de las cuentas. La empresa, forma y naturaleza jurídica, ha de ser considerada como un ente con personalidad distinta a la del propietario de aquí. Entonces, ahí es lo que intentan hacerle ver a la gente, que la empresa es diferente del dueño, ¿sí? No como se da hoy en día en muchas empresas, que me ha tocado llevar contabilidad, que le traen a uno el recibo del mercado. No, pero esos son varios. Todavía, sí, hay que hacerles ver a ellos que la empresa es distinta del propietario. De ahí nació lo de la teoría del propietario, porque la gente entonces creía que tener una empresa es meter las cosas del mercado, el pago de servicios públicos, y no es así. Y eso te da mucho, Sí, sí. a mí me iban a comer mucho los abogados y me llevaban esa factura. O sea, por la empresa que es para la Community, sí. Y todo, no, pásenlo como, ¿cómo es que se llama? Ay, ya se me olvidó el nombre. Viáticos, ponga eso como viáticos. La escuela lombarda. Francisco Villa, representante de la escuela lombarda entre 1800 y 1840 y 1850, se le debe la construcción teórica de la contabilidad. Entonces, miremos, hasta todo este periodo, hasta la escuela lombarda, la contabilidad era considerada más bien como una teneduría de libros. ¿Sí? Ya en 1840, 1850, quisieron ver la contabilidad con un poquito de doctrina científica y empezaron a hacerle construcción teórica. Entonces, decir que es un activo, que es un pasivo, toda la construcción teórica que ahorita tenemos de la contabilidad. Y toma punto de partida el control de la empresa. Entonces, allí, como les decía, es el comienzo del periodo científico administrativo y los principios económicos administrativos que rigen el arte de llevar las cuentas. Entonces, se puede decir que las escuelas italianas tienen un objetivo común y es la intención de ellas de elaborar teorías científicas para la contabilidad. ¿Eso en qué época fue? 1840. ¿Y qué hacen? Y que hacen énfasis en la relación existente entre contabilidad y administración. Entonces, ya vimos relación existente, contabilidad y economía, contabilidad y administración ahorita.
Ahorita, entonces, ya estando en este ciclo de organización científica, hubo una expansión y perfeccionamiento en los últimos años. Se incrementaron la dimensión empresarial, surgen y se desarrollan dos nuevas disciplinas, la organización científica y la economía de la empresa. Ambas obligan a considerar a la contabilidad desde un nuevo ángulo. Ya no es una técnica autónoma como se pensaba. La contabilidad es acreedora de un puesto de un conjunto de conocimientos y de métodos que contribuyen a dotar la empresa de espíritu científico. La contabilidad en el periodo científico hace entonces que se vean nuevos enfoques metodológicos o paradigmáticos, que era lo que les estaba explicando. Entonces, paradigmas según Thomas Kuhn, programas de investigación según Imre Lakatos o tradiciones de investigación según Lauda. Esto se mira mucho en teoría contable, se profundiza. Entonces, vamos a pasarlo así por encima. Entramos entonces a las escuelas económicas y sus planteamientos científicos. Dentro de las escuelas económicas encontramos la escuela neocontista, que pone los cimientos de una visión moderna de la contabilidad. Se caracteriza por formulación de términos bien definidos, conceptos empíricamente significativos, adaptación de instrumentos científicos, métodos de ciencias matemáticas, filosóficas, económicas y comportamiento de la teoría de la contabilidad. Neocontista viene de nueva cuenta. Son las escuelas neocontistas las que anuncian decididamente el nexo entre contabilidad y economía. En las regiones, especialmente en el centro europeo, se resume así. Ellos decían, la contabilidad forma parte de la economología, que tiene por objeto la actividad económica de la empresa antes, durante y después de la actuación de la empresa. Los movimientos patrimoniales se explican con una óptica que distingue sus causas y efectos. El neocontismo económico francés decía que la contabilidad es la ciencia de las cuentas. Las funciones de la contabilidad son histórica, estadística, económica, financiera, jurídica. Su construcción teórica entonces se centra en el concepto de valor. El neocontismo también se dio en Estados Unidos y trata de explicar la práctica contable más que interpretar las razones de los movimientos de las cuentas. Se presenta en dos direcciones. La primera trata del carácter eminentemente pragmático, que la contabilidad es una práctica en realidad. Y la segunda trata de establecer generalizaciones que justifiquen esa práctica. Se caracteriza entonces por el énfasis en la práctica contable antes que explicar sobre razones conceptuales. Hubo intentos de construcción teórica bajo una lógica aparentemente deductiva con predominio positivista. Eso ya es de la teoría contable. Esta escuela tiene mucha incidencia en el pensamiento contable actual al aportar conjunto de postulados, principios, reglas que configuran el paradigma del beneficio verdadero. Bueno, no quiero profundizar en eso porque es de la teoría contable, pero en sí, ¿qué dice la teoría contable? La teoría contable dice que hay unos postulados contables sobre los que descansan unos principios contables, de los que descansan unas normas contables. ¿Sí? Entonces, para hacer unas normas contables, primero debemos de hacer unos postulados contables. Eso es lo que quiere más o menos decir eso. Entonces, ahí en el neocontismo se intentó llegar a unos postulados contables. El neocontismo alemán, apéndice de la europea, la diferencia es que hace profundizaciones en el concepto de valor y de interpretación que hace de la empresa. La escuela de utilidad de la información. En la segunda mitad del siglo XX ya llegamos a esta época. Se constituye en una etapa en la historia del pensamiento contable, donde los objetivos marcan su construcción teórica, en lo que se denomina por muchos el paradigma de utilidad. En esta etapa no importa tanto la medición de la riqueza y de la renta, lo que prima ahora son los usuarios de la información y los objetivos de la información financiera. Entonces, ¿por qué paradigma de utilidad? Porque la información debe ser útil para los usuarios. Por eso es que se llama utilidad. No de que la empresa me vaya a dar utilidad, no, sino que debe ser útil para unos usuarios. Debe servir para algo. Eso sería. Entonces,
En este momento histórico del pensamiento contable gira en torno a su regulación legitimada por los centros de poder. Los enfoques, el inductivo positivista estudia las prácticas más comunes del ejercicio contable sin mayor esfuerzo, tratando de inferir desde esta principios, lo que les decía, postulados, principios, normas. Y los postulados no existen. Si los postulados no existen los principios y si los principios no existen las normas. Capacidad predictiva. Esta es la utilidad de la información. Busca cuál es la información más relevante en el sentido de que sea potencialmente predictiva. Hay un comportamiento agregado del mercado que es practicado por países que cotizan en mercados bursátiles y trata del impacto en estas como producto de la información. Entonces, lo que les decía, la utilidad en las escuelas de utilidad es que sirva para algo, que la contabilidad sirva para algo, que sirva para predecir, que sirva para predecir también el comportamiento agregado del mercado. Es decir, si una empresa que cotiza en bolsa va a ir bien o va a empezar a decaer su precio en acción de bolsa. Hoy en día eso también es cuestionado, ¿no? Inversor individual. Analiza también las causas y efectos de los datos contables producen los usuarios de la información contable. La teoría positiva niega los estudios normativos para la contabilidad. Anuncia que en torno a la contabilidad debe partir de la observación empírica de la realidad donde está actúa. Desde esta corriente se explica la regulación a través del modelo político. Bueno, aquí ¿qué es lo que dicen? Lo mismo, para sacar a sus postulados, lo primero que dicen ellos, los postulados deben salir a partir de la observación empírica. Bueno, entonces miremos cómo es que nos lleva la contabilidad allí. Entonces saquemos unos postulados de cómo que nos lleva la contabilidad de esa forma. Todo desde la parte empírica, ¿sí? El programa de investigación formalizado. La formalización se puede leer de dos formas. Reducción de proposiciones contables a cálculos lógicos y matemáticos para que, en virtud de reglas de inferencia, llegar a los resultados capaces de ser interpretados semánticamente, ya que esto es pura teoría contable, y cuyo contraste con la realidad sirva para explicar y predecir. ¿Qué es lo que quiere decir el programa de investigación formalizado? Es que la contabilidad se rija de unos postulados lógicos y matemáticos, no tanto pragmáticos, no tanto de lo que Víctor hacía, entonces volvamos a los postulados, sino que hey, pongámosle lógica y matemática a lo que Víctor está haciendo, más no porque Víctor lo hace de esa manera. ¿Eso con el fin de qué? De adquirir un estatus científico para la contabilidad, ¿sí? Si nosotros hacemos todo según de la práctica o de la experiencia, pues como la estadística para que nuestra aplicación de los estándares internacionales de contabilidad y auditoría para darle estatus científico a la contabilidad. El programa de investigación formalizado se gestaron gracias a los estudios de Richard Matesis, que intenta formular un conjunto de proposiciones suficientemente explicativas de nuestra disciplina con carácter general que desemboca en aplicaciones concretas, lo que les decía. Sacar teoría general de la contabilidad a partir de cálculos lógicos y matemáticos. Bueno, aquí hay unas tareitas. Vamos a arrancar con esta para resolver en clase. Hagamos entonces esta ahí en grupitos de 2 o de a 3. Yo les, como se dice, les soplo la respuesta. No, pues téngalas ahí, les voy soplando la respuesta. Hombre, ustedes opinan y yo les digo la respuesta, más o menos así. ¿Cómo dice la primera? ¿Cuál fue el primer antecedente documentado de la contabilidad, muchachos? Según lo que les expliqué. Documentado. No que escribieran en papiros, en cosas. No. Documentado, es decir, que haya un contexto histórico.
Es el método de partida doble de Luca Pacioli, en 1494. Entonces, el primer antecedente documentado de partida doble por Luca Pacioli. No necesitan copiar la pregunta porque yo les mando la diapositiva. La segunda, ¿por qué se considera Luca Pacioli el padre de la contabilidad? ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver, Ginette, ¿por qué decimos que Luca Pacioli es el padre de la contabilidad? ¿Por qué crees? Él, él al momento que hizo el libro que era matemático, entonces, ¿cómo es la matemática? La matemática es una sistematización. Esto va para acá, esto va para allá. Entonces, él lo que hizo fue sistematizó el uso de la partida doble. Ese fue lo que lo hizo padre con la contabilidad. Sentó entonces las bases de la contabilidad moderna. ¿Por qué? Porque sistematizó el uso de la partida doble. ¿Sí? Muchos entonces no sabríamos ni cómo llevar una contabilidad por partida doble si no hubiera sido por eso. Hola, ¿y por qué no habrá partida triple? Puede ser. Porque estamos y 1494 y seguimos todavía con partida doble. ¿Será que estamos rezagados o qué? ¿Qué opinan? Porque la partida simple si pasamos a la partida doble y ya 500 años y seguimos con partida doble? O partidas triples y claro. No, no, no. Hay gente que ha sacado partidas triples, pero por eso le digo, llevamos más de 500 años. ¿No le parece que eso podría ser un estancamiento de la contabilidad ahorita? Hablar de que hacemos lo mismo de hace 500 años. ¿Mm? Bueno, ¿por qué se considera Luca Pacioli el padre de la contabilidad? Porque sistematizó el uso de la partida doble. ¿Cómo influyó la revolución industrial en la contabilidad? Influyó porque, a ver, en el momento de la revolución industrial, las empresas eran de más de 1000 empleados, eran empresas gigantescas, ¿sí? Y esas empresas gigantescas necesitaban un control más riguroso de costos y de costos y procesos. Entonces, la revolución industrial, ¿cómo influyó más o menos así para nosotros? Gracias a eso, tenemos la contabilidad de costos. Nos dio origen a la contabilidad de costos y hubo un proceso de control más riguroso de costos y procesos. No veríamos esos costos tan hermosos, costos estándar, costos por órdenes de producción. Hola, ¿y nunca les dio duro costos allá en el Quindío o no? Nosotros sí teníamos un profesor cuchilla de costos allá. El suicidio, ahora se pensionó. Fabiola sí era chévere. Sí, es muy bien. Sí, es chévere. Fabiola es chévere. La hija fue la que me dio. Hija de Fabiola. Sí, nunca la Yo, llegué a pues, conocer. Beatriz. Pe- Tenía una visita así que. pero no, sin rajar mucho, sin rajar mucho. El problema de la Universidad del Quindío se llama rosca. Entonces usted va a concursar para algo y ya como ellos están en la rosca, ellos ya tienen ya ese puesto hablado, concursado. Entonces por eso es que es difícil entrar uno como docente de tiempo completo allá. Se escuché una conversación del profesor que se pasa presupuesto, Presupuesto público. el que me dio presupuesto público decía que se había postulado a algo de la universidad, pero es que llegaron los viejos y ya como que no, chavos, que termino. Sí, eso pasa. Ese es el bendito problema de la Universidad del Quindío, que es muy política y es muy rosquera.
Imagínense, los profesores ponen a los hijos ahí. Cuando acá. Bueno, ¿qué papel tuvo el comercio en la Edad Media, en la evolución contable? A ver qué opinan ustedes. ¿Qué papel tuvo el comercio en la Edad Media? Como las empresas fueron creciendo, entonces hubo la necesidad de registros más organizados y, y de libros contables. Entonces empezó. ¿Qué papel tuvo el comercio en la Edad Media? Impulsó la necesidad de registros más organizados y el uso de libros contables. Impulsó la necesidad de registros más organizados y el uso de libros contables. Allí puedo la presentación, el código de comercio. Código de comercio. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué importancia tuvo la contabilidad durante el siglo XX? Estamos en el siglo XXI, ¿no es cierto? Sí, el siglo que acabó de pasar. Se profesionalizó. La contabilidad se profesionalizó, se estandarizó internacionalmente, se profesionalizó, se internacionalizó, se estandarizó internacionalmente y surgieron normativas como los PCGA y los MIF. Sexta, a ver, ¿quién me la responde? ¿Qué caracteriza a la escuela contista? Se centra en el estudio de las cuentas como objeto principal de la contabilidad. Estudio de las cuentas como objeto principal de la contabilidad. Entonces, lo que les decía, se debita tal cuenta allí, se acredita tal cuenta allí, eso era lo que hacía la escuela contista. Les explicaba como una tenedoría de libros. Entonces, ¿cuál es una que eran demasiado técnicos, ¿sí? Excesivamente técnicos? La contabilidad como técnica y poco orientado a la realidad económica. Solo era registre allí, registre allá, pero no le servía a nadie eso, nada. Entonces, la crítica es enfoque excesivamente técnico y poco orientado a la realidad económica. ¿Qué buscaba entonces la escuela neocontista? Poder evolucionar un poco más. Evolucionar entonces el enfoque técnico del contismo, integrando principios más económicos y jurídicos, es decir, metiendo más cosas jurídicas, más leyes y más cosas económicas. Entonces, el neocontismo se esperaba superar el enfoque técnico del contismo, integrando principios más económicos y jurídicos. Bueno, esto queda para el segundo parcial, este tema. Para el 20. Sí. ¿Qué aspecto mantiene la escuela neocontista del contismo clásico? No, ¿qué aspecto mantendría? No, no la dije, pero ¿qué hacía la escuela contista de la neocontista la diferente? Había un poquito más de análisis de las cuentas. Entonces, el aspecto que mantiene la escuela neocontista del contismo clásico es el análisis de las cuentas, pero más racional y estructurado. Análisis de las cuentas, pero más racional y estructurado.
¿Qué propone la escuela personalista? A ver, la contabilidad debe enfocarse en las relaciones entre personas. Y para ellos, las personas que habían dentro de la contabilidad eran dos, acreedores y deudores, deudores y acreedores, no solo las cuentas. ¿Sí? Es decir, la escuela personalista decía que la contabilidad debe enfocarse en las relaciones entre personas. Hablaba mucho de acreedores y deudores. Esas eran las personas para la escuela personalista. No solo en las cuentas. La contabilidad debe enfocarse en las relaciones entre personas, acreedores y deudores, no solo en las cuentas. La escuela que sigue, controlista. ¿Cuál era el objetivo principal de con el nombre? Control. ¿Controlar qué? Utilizar la contabilidad como control. Y ahorita, ¿cómo vemos eso? El control interno, revisoría fiscal, ¿sí? Mire que desde ahí entonces la escuela controlista utiliza la contabilidad como instrumento para el control interno y administrativo de la empresa. Como instrumento para el control interno. En ese tiempo no existía revisoría fiscal, pero son los inicios de la revisoría fiscal. Que la revisoría fiscal es muy de acá, muy sui generis de acá de Colombia. Pero bueno, eso hablamos en revisoría fiscal. ¿Qué importancia? Ya. Ahí ya. Oye, que no hemos acabado, ¿no? Hay que hacerle un resumen completo. Ay, esto se metió por acá en otra cosa. Ah, para la escuela controlista. ¿A qué nos servía la información y llevar todo ese control? Para hacer una evaluación, sí, señor, para poder hacer una evaluación de la eficiencia y hacer evaluación para la toma de decisiones. Herramienta de evaluación de la eficiencia y toma de decisiones. La escuela patrimonialista, ¿en qué se basa? El análisis del patrimonio, sí. En el análisis del patrimonio en el análisis del patrimonio como conjunto de bienes, derechos y obligaciones del ente económico. En el análisis del patrimonio como conjunto de bienes, derechos y obligaciones del ente económico. El análisis del patrimonio como conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Y entonces, ¿cuál era el principal aporte de la escuela patrimonialista? Enfocar el patrimonio como centro de la contabilidad, no solo las transacciones. El patrimonio era centro de la contabilidad, no solo las transacciones, sino el patrimonio era centro de la contabilidad, no solo las transacciones. Ese era el principal aporte. Tocar el patrimonio en el centro de la competencia. Sí, no solo en las transacciones. La escuela lombarda. A ver, ¿qué se acuerdan de la lombarda? ¿Cuál es el enfoque de la escuela lombarda? La escuela lombarda se centraba en la técnica contable y especialmente en la partida doble. ¿Qué limitación presenta la escuela lombarda?
A ver. Es que vimos tanto en una sola. Sí, bueno, muchas escuelas. La limitación que presenta esta escuela es la desvinculación de aspectos económicos y sociales en la contabilidad. No ve aspectos económicos ni sociales en la contabilidad. Desvincula aspectos económicos y sociales de la. La clase siguiente sería el parcial que no preparada clase porque con esta locura.